Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de Risky Talks para volver a conversar sobre el Mercosur. En este, como dimos en llamar, segundo round, volvemos a poner la lupa sobre el presente y futuro del bloque, con un foco especial en el acuerdo con la Unión Europea, que recientemente dio un paso por lo menos novedoso hacia su ratificación. Y para este, entre comillas, segundo round, tenemos, además, como siempre, de la compañía de Julieta y Esteban, un invitado especial que nos viene a traer su visión del Mercosur y la integración regional, con la particularidad de que nos avisó que escuchó nuestro anterior episodio y está preparado para aportar, ya veremos, un punto de vista diferente. Nuestro invitado es Federico Laopa, ex subsecretario de Comercio Exterior y socio en Kipu, consultoría en comercio internacional y asuntos públicos. Bienvenido, Fede, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ezequiel. En nuestro episodio sobre el Mercosur, Fede, puntualizamos que es un proceso de integración que lleva más de 3 décadas, entre promesas y críticas, y que en un mundo fragmentado por tensiones comerciales y geopolítica, su rol está bajo escrutinio. Llegamos a la conclusión que necesita una inserción global más activa y una integración regional más profunda. Y ahora quisiéramos arrancar con vos con saber cómo ves el estado actual del Mercosur y qué hace que el bloque siga en pie a pesar de las críticas. Creo que, voy a tomar un poco el rol que me asignaste recién de batallar un poco con una visión que entiendo más positiva sobre el Mercosur. Justo me agarran en un periodo en el cual es más difícil pelearme con el Mercosur. Creo que si todo sale más o menos bien, finalmente veríamos un par de resultados que estamos esperando hace mucho tiempo. La agenda externa del Mercosur, creo que era la esperanza que tenía el Mercosur, lo vengo diciendo hace años, para mantener su relevancia, para no tornarse totalmente irrelevante. Justo venimos de la firma Mercosur-EFTA, me parece que ese es un hito importante, no por su relevancia comercial, sí por su relevancia definitivamente política, podemos hablar más de eso después. ¿Por qué? Porque me parece que es importante Mercosur-EFTA y definitivamente sí llega a buen puerto el proceso de aprobación en la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea, sería un boost importante para Mercosur. Dicho todo esto, y creo que yo estoy en un momento de recalcular, pero me parece que el Mercosur alcanzó una meseta hace décadas. Digo, quizás la última decisión importante que recuerdo que tengo registrada de Mercosur fue la adopción del arancel externo común, allá por los fines de los 90s. Fundación, en su periodo fundacional, ¿no? Yo creo que desde su fundación en 91, el protocolo de Europreto y después la adopción del arancel externo común fue la última decisión difícil que logró tomar el Mercosur. A partir de ahí me parece que venimos navegando un Mercosur que no termina de poder dar resultados, ¿no? Si uno pusiera, y la verdad que nunca lo presenté así, me parece que es una buena forma de empezar a hacerlo, si uno hubiese puesto KPIs a Mercosur, me parece que hubiesen estado en gran parte cumplidos desde el 91 hasta 1999 y que venimos por debajo, muy por debajo de los KPIs desde 2000 hasta ayer, ¿no? Con la firma de Mercosur-EFTA. Así que si querés dejo por ahí. Fede, en general el Mercosur y esta meseta tiene mucho que ver con el bajo dinamismo del comercio intrazona. Pero me resulta interesante escucharte, hay una parte de ese bajo dinamismo del comercio intrazona que tiene que ver con la dinámica del comercio mundial, los incentivos que brinda el mercado, sobre todo a una especialización orientada a exportaciones cada vez más primarizadas, un epicentro de la geografía económica global que está en China, que hace que gran parte de las exportaciones y por el tipo de especialización productiva termine orientándose a China. Entonces ese amesetamiento tiene un componente que hay un condicionante
externo importante, por supuesto, hay problemas de funcionamiento interno, pero cuando vos decías, están estos hitos, arancel externo común, el último más importante, ¿qué hubieses esperado vos de Mercosur? ¿Qué hitos, qué puntos, acuerdos, instrumentos de integración regional le hubieses pedido o le pedirías al Mercosur y no se lograron en estos años? ¿Cuál es ese vaso vacío? Me encantaría escuchar ahí. Dale, me parece, obviamente el contexto internacional hace una diferencia. Ahí quizás te lo relativizaría un poco diciendo que el contexto internacional cambió varias veces en estos últimos 20 años y eso no cambió la dinámica estancada de Mercosur, con lo cual me parece que ese es un punto a tener en cuenta. Probablemente, y podemos charlar un poquito de eso, en este contexto podemos repensar los pros y los contras de Mercosur, pero si uno tuviera que ver este vaso vacío, cómo lo hubiésemos visto lleno o cómo hubiésemos visto mis KPIs en verde y no en rojo, me parece que en la agenda interna de Mercosur prácticamente los grandes movimientos que faltaba hacer para terminar de convertirnos siquiera en una zona de libre comercio siguen pendientes y están siempre pendientes. Y cada tantos años tenemos alguno de estos revampings del Mercosur en el cual pasamos en limpio todos los temas que están sin resolver y tratamos de resolverlos una vez más y no parece suceder. El famoso doble cobro del arancel, digo, por solo mencionar uno que es quizás uno de los que es más difíciles de explicar para un europeo, por ejemplo, que viene pensando en el modelito de... O sea, es más cómo se implementan estos grandes acuerdos que acuerdos que faltaban. No, totalmente, me parece Porque que... vos daba la idea al escucharte primero, decís, bueno, acá falta un acuerdo en línea de puntos. Es el micromanagement, no es tan micro, ¿no? Dije micromanagement, no es micro, Por es eso, complicado, hasta es hace- management. Hasta hace unos segundos estaba dispuesto a compartirlo. Perdón, A partir perdón, de micromanagement me parece que nos los oyentes separamos. tienen que imaginarse la cara de Federico cuando dije micromanagement. Es la implementación de estas medidas que sí venimos dando cuenta. Hay una deuda grande, sobre todo en la zona de libre comercio. No, totalmente. Me parece que hay un problema de diseño institucional que impacta en las dos agendas, ¿no? En la agenda interna, en la agenda externa. Vos tenés un sistema de toma de decisiones que es por consenso. Cualquiera de los 4 países puede bloquear cualquier decisión en cualquier momento. De hecho, la puede bloquear 2 veces. La puede bloquear al momento de tomar la decisión y la puede bloquear al momento de internalizar la decisión. Con lo cual, oportunidades nos faltan para bloquear avances en Mercosur. Y con un Mercosur que la verdad que está lejos de estar sincronizado políticamente, ¿no? Entonces, al final se abren algunas ventanas. Yo hace poco, en alguna otra presentación parecida, escéptica, de vaso vacío de Mercosur, decía, tenemos un Mercosur espasmódico, ¿no? Que tiene largos periodos de estancamiento y pequeñas ventanitas en las cuales avanza. Me parece que no es micromanagement, es No, que el estuvo mal, Mercosur está no bien. logra, pero voy a aprovechar y voy a insistir sobre ese concepto. Sobre la herida. Se equivocó. Me parece que el Mercosur no logra tener la sintonía política para tomar las decisiones difíciles, ¿no? Que son las que lo pueden mover hacia adelante. Y por eso, desde el arancel externo común hasta la fecha, no vi ninguna que se lograra sacar adelante, básicamente por eso, porque la negociación existe, las negociaciones avanzan, nos sentamos, y quizás gran parte de mi escepticismo creció en el día a día de Mercosur, cuando lo vi desde adentro, ¿no? Cuando me tocó vivir una reunión, no sé si ustedes tuvieron el gusto de participar, por ejemplo, en alguna reunión del Grupo Mercado Común. Contanos. Yo creo que cualquiera que quiera opinar sobre Mercosur debería vivir esta experiencia, ¿Cómo es? en la cual a algún nivel técnico-político, pues son varias reuniones, es técnico, que van teniendo lugar todas durante el periodo de una semana, desde más técnicas hasta más políticas, pero bueno, nos reunimos, yo ya lo digo ahora quizás en tercera persona, se reúnen, pero en su momento nos reuníamos con una agenda que tiene decenas y decenas de temas, que están siempre en agenda. Entonces nos sentamos todos los representantes de Mercosur, vamos pasando tema por tema, con estos cartelitos típicos de la Asamblea de las Naciones Unidas. El que quiere hablar pone el cartelito parado, trato de mostrar visualmente cómo es esto. Entonces todos opinamos sobre los temas, al final se hace algún intento de que avance el tema, obviamente no hay consenso de los 4 para que el tema funcione, y pasan las horas y siguen pasando los temas, que si pasás más de 2 años en Mercosur, conocés la agenda de memoria, ¿no? De los temas que están ahí, que se siguen acumulando y que no avanzan, Las ¿no? actas muestran mucho de eso, de
preocupación de un país por una barrera no arancelaria de otro, y el tema sigue en estudio. Totalmente. Ese es, me parece, es un gran punto ese, ¿no? La conclusión más frecuente en una reunión de Mercosur es el tema sigue en agenda. Se ha generado como un mecanismo muy formal en el cual uno va y tiene una especie de liturgia de las reuniones de Mercosur que al final es totalmente inconducente. Me parece que eso, cuando vos sentás un ministro que tiene ganas de que esto avance y le haces transitar un par de estas reuniones, rápidamente se da cuenta que por ahí no es por donde va a poder en su corto periodo de ministerio, 1 año, 2 años en promedio en Argentina, no voy a perder tiempo acá. Si quiero lograr alguno de mis objetivos de política pública, lo voy a buscar en otro lado. Me parece que ahí hay algo para revisar. Cada tanto sí sacan algunas normativas o decisiones que marcan orientaciones de políticas públicas que son relevantes, novedosas, como decís, no siempre entran en vigor, pero no funciona para resolver las fricciones del día a día. Totalmente, las que entran en vigor son muy pocas. Hace poco, yo no tengo el dato ahora, pero sería interesante revisarlo. ¿Qué porcentaje de las normas adoptadas por Mercosur entraron en vigor? Y estamos hablando de un número que no recuerdo exactamente, pero 10-20%. Digo, hay ahí, no sé, el gobierno, si uno pensara en el gobierno actual de Argentina, habría que hacer esta famosa decreto Jarasca que nunca terminó de implementarse. Yo creo que necesitamos una norma hojarasca de Mercosur urgente que por lo menos limpie la montaña de normas Mercosur que no entraron en vigor, no van a entrar nunca en vigor, y que limpie la agenda de Mercosur y que la tratemos de focalizar. Aún así, de nuevo, soy bastante escéptico de que logremos un alineamiento de intereses de Mercosur para poder avanzar. Me parece que la agenda interna que venimos hablando es una, que es clarísima. La agenda externa es otra, que justo ahora tiene un signo de interrogación. Pero bueno, uno de los objetivos teóricos de Mercosur era esta idea de la unión hacia la fuerza, ¿no? Vamos juntos, vamos a conseguir mejores concesiones, nos van a atender el teléfono, si somos, no sé, en Argentina por ahí, con mi orgullo nacional diría que nos atiende el teléfono igual, pero no sé, un Uruguay, un Paraguay, es difícil, ¿no? Que países grandes se sienten a negociar con ellos. Pareciera que el Mercosur tiene un valor ahí para agregar, para nosotros se supone que tiene el valor para agregar de mirá la cuota de carne que conseguimos con la Unión Europea o EFTA. Me parece que ambos supuestos son bastante cuestionables y el resultado está a la vista, ¿no? Ahora estamos festejando que después de décadas de idas y vueltas con la agenda externa, logramos firmar con EFTA, ¿no? el hermano más chiquito, con todo respeto, de la Unión Europea. Ahí me pongo como doctor, y no doctor en Relaciones Internacionales, sino como un médico. Digo, esto que dice Federico del funcionamiento del Mercosur, o del desfuncionamiento, sobre todo de la agenda interna, dice, este síntoma yo ya lo vi en la integración latinoamericana. Digo, no es producto del Mercosur en sí. Si uno mira otros procesos de integración, cómo funcionó la CAN, cómo funcionó Alianza del Pacífico, y ha tocado hacer entrevistas por distintas consultorías sobre el tema de integración, y es algo que es propio de la agenda latinoamericana, de integración latinoamericana. Problemas de institucionalidad, polarización política. Creo que el Mercosur, si uno podría hacer un benchmark, está rankeando entre los más. Pero creo que es un problema, y por eso también la desilusión con la integración latinoamericana en muchos actores del sector privado, de la clase política, porque efectivamente, bueno, es una integración con baja institucionalidad, es una integración donde los incentivos muchas veces de la integración regional, mirando el modelo europeo, asiático, digo, uno mira el modelo de Alianza del Pacífico, era el modelo, y uno ve que los países comercian cada vez menos entre ellos, están pensando en la agenda externa, pero sí creo que efectivamente lo que le faltaba al Mercosur, a diferencia de la integración centroamericana, la Alianza del Pacífico, era la agenda externa. Éramos un bloque, si uno miraba, con muy cerrado el mundo. Y bueno, la pregunta es si efectivamente en estos últimos años, con estas negociaciones que han avanzado y que parece que el bloque comienza a tener una postura mucho más activa en su agenda externa, bueno, puede revitalizar o puede funcionar como un contrapeso a los estancamientos de la agenda interna. Y si la pregunta es también si es posible que esta agenda externa avance de manera eficiente, de manera progresiva, si no hacemos los deberes en la agenda interna. Entonces, también es una gran pregunta para pensar. No, me parece que son varias ideas y te digo, en gran parte coincido con todas. Me parece que sí, la frustración con la integración latinoamericana me parece que es un buen dato, un buen benchmark, como decís vos, para medir a Mercosur.
Pero fíjate que me parece que otros países de Latinoamérica lo soltaron más rápido que nosotros, que seguimos aferrados a esta idea de la unión aduanera, no tenemos que perfeccionar la unión aduanera. Hay que cambiar ese título, digo, me parece que hay que empezar por ahí. Perfeccionar la unión aduanera, ya lo intentamos 30 años y no lo estamos logrando. No sé, Alianza del Pacífico me parece que es un ejemplo de buscar una alternativa más ágil, más liviana y que en todo caso encuentre un equilibrio mejor entre las ventajas y las desventajas, ¿no? Me parece que ahí tenés un ejemplo. La misma Comunidad Andina de Naciones, que por ahí era el hermano de Mercosur pesado institucionalmente, también, ¿no? Soltó y ves una Comunidad Andina de Naciones mucho más suelta para desplegar la agenda externa que la que ves en Mercosur, que está como mucho más trabado. Así que ahí un punto, me parece que hay un benchmark, también un benchmark de pareciera que la inercia nos está afectando más a nosotros que al resto de América Latina. Me parece que la agenda externa definitivamente es el camino que tiene Mercosur. La agenda interna yo la veo bloqueada y no veo intereses ni perspectivas de que cambien los intereses como para que se desbloquee. Así que si vamos a seguir apostando por Mercosur, es con la agenda externa. La agenda externa, en todo caso, tiene esta habilidad de traccionar la agenda interna, ¿sí? Ahora, nada, firmamos Mercosur Europea, terminamos de negociar Mercosur Europea, si negociamos seguramente se va a agilizar un poco más y salimos a correr en la agenda interna de Mercosur, por ejemplo, a actualizar las reglas de origen, ¿sí? Con argumentos muy básicos. No puede ser que las reglas de origen de la Unión Europea, que un europeo, cuando entre en vigor el acuerdo con la Unión Europea, tenga una preferencia con una regla de origen más flexible que la que tenemos en Mercosur. Digo. Entonces, me parece que la agenda externa te va a revitalizar si avanza la agenda interna. De nuevo, me parece que lo que vemos ahora es una bocanada de oxígeno. No creo que sea un buen escenario que con eso, digamos, está solucionado el problema de Mercosur. Mercosur está vivo y coleando de nuevo, así que sigamos para adelante. Me parece que llegamos a un punto en el cual llegamos a la conclusión de que hay que repensar seriamente, parar la pelota y pensar para qué queríamos el Mercosur, qué nos dio de lo que queríamos, para qué queremos hoy el Mercosur, este mundo que describías vos, Julieta, que cambió bastante, y si en este mundo tiene sentido seguir con las mismas reglas o no. Y es un ejercicio muy difícil, me parece que necesitas algún gobierno muy disruptivo para lograr patear ese tablero y moverlo. Digo, no sería la primera vez que se intenta repensar el Mercosur. Me quedó la impresión a mí de que con un gobierno de Milei este podría ser el caso. Digo, no digo destruir el Mercosur, pero sí tener uno de los dos grandes de Mercosur que pudiera parar la pelota y decir, che, mira, a mí esto así no me convence, así que o lo cambiamos o me voy, que sea por lo menos una perspectiva creíble. Eso me parece que es lo que abre la instancia de negociación. Si no, no veo que vaya a suceder. Muy bueno, Fede, pero continuando con lo que venís diciendo, quisiera proponerte hacer doble clic en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Además de la reciente firma del EFTA que mencionaste, el 3 de septiembre pasado la Comisión Europea envió el texto final al Consejo Europeo para iniciar su ratificación, que como dijimos es un movimiento novedoso. Pero ¿qué significa para vos este movimiento? Ya me quedó claro que, según tu visión, es el impulso que el Mercosur necesita para reinventarse y que, por tanto, puede ser transformador para el bloque o por lo menos brindarte un panorama más auspicioso. Y en este sentido, quiero preguntarte qué tan factible es que se ratifique antes de fin de 2025 y si las cláusulas ambientales y de sostenibilidad que eran clave para Europa en la revisión del acuerdo son suficientes para calmar a los críticos o pueden ser una traba para el proceso de ratificación. Mira, como siempre, me parece que si Mercosur Europea entra en vigor o no, es una cuestión 99% política, ¿no? Digo, uno podría hablar mucho de las implicancias comerciales, pero yo te resumiría muy brevemente que las implicancias comerciales son marginales, incluso para la Unión Europea, ¿no? Que es quien tiene la decisión en sus manos desde hace tiempo. Me parece que quedó claro desde el momento en que creíamos que habíamos cerrado la negociación en 2019, desde ahí en adelante siempre quedó claro que la pelota estaba del lado europeo, por más que hubiera ruido y no terminara de ser tan visible, me parece que ahora quedó totalmente claro que... Incluso te diría algo, hasta la victimización del acuerdo quedó del lado europeo en el momento, ¿no? Porque uno escucha voces en Europa y parece como que
Los perdedores están más ahí que de este lado, ¿no? Y no tengo tan claro ese balance de quién gana, quién pierde con el acuerdo. Totalmente, me parece que los perdedores, que de nuevo podemos hablar ahora sobre esto, pero me parece que son muy pocos y no está para nada claro que pierdan mucho. ¿Sí? El impacto comercial del acuerdo va a ser marginal, positivo pero marginal. Y en definitiva es una decisión política que tiene algunos productos sensibles que tienen una representación política grande, sobre todo en Europa, y que son los que en definitiva van a tener que saldar si esto avanza o no avanza. Hay una novedad que hasta ahora no habíamos visto, que es que la Comisión Europea presentara el acuerdo para su aprobación en el Consejo. Eso hasta ahora no había sucedido, es un movimiento importante. Yo, estando ahora mucho más afuera de la rosca de Bruselas, que en su momento me arriesgaría a decir que la Comisión Europea no hace este movimiento si no cree que hay una alta probabilidad de que esto avance. Con lo cual yo soy, a partir de ese movimiento de la Comisión Europea, me parece que soy optimista de que esto va a entrar en vigor. No me queda claro, hablando un poco con quienes sí están más metidos en la rosca de Bruselas, me decían, no tenemos tan claro que Europa lo logre antes de fin de año. Si no es a fin de año, será a principios del año que viene, pero un poco descontando que esto sucedería. Así que me parece que ahí hay algo de optimismo para poner. Y de nuevo, por más que el impacto comercial sea limitado, yo, por darte un ejemplo nada más, todo el drama que estamos viendo hace años sobre el impacto que va a tener sobre los farmers europeos, ninguna de las cuotas que consiguió el Mercosur en este acuerdo supera el 2% del consumo en la Unión Europea, ¿no? Y la cuota de carne, por ejemplo, que es quizás la más visible, estará en, no sé, 1.6% del consumo europeo, ¿sí? Con lo cual no es que vamos a ver ejércitos de granjeros europeos desempleados si entra en vigor el acuerdo. Es una decisión política en un contexto geopolítico que ayuda, muy parecido al que tuvimos en 2019, cuando creímos que esto finalmente se firmaba. Ahí va una pregunta con este tema. ¿Estábamos convencidos con la llegada de Trump de que justamente era un momento donde la geopolítica, por así decirlo, traccionaba positivamente a la mesa europea para firmar esto? Ahora, uno se pregunta si después del deal entre la Comisión Europea y Estados Unidos, este acuerdo, este compromiso, que también es un compromiso muy vago, pero es un compromiso al fin, y donde la Unión Europea había dos posibilidades con Trump: o retaliaba y justamente, nada, poco pateaba la Alianza Atlántica en términos comerciales, que obligaba a buscar otros socios, si Mercosur aparecía ahí, o se subordinaba. Hoy parece que hoy se ha subordinado. Inclusive en ese deal hay compromisos de compra de bienes primarios que podrían competir con el Mercosur, no está claro. Hay compromisos también de financiamiento de Europa hacia Estados Unidos y de financiamiento que uno pensaba que en el protocolo de cooperación iba a estar hacia el Mercosur. Entonces, hoy me hago la pregunta con la incertidumbre global. ¿La geopolítica y los últimos cambios en los últimos meses sigue siendo tan positiva o comienza a pensar que también hay intereses en esa dimensión que pueden obstaculizar los incentivos de la mesa europea a firmar rápidamente este acuerdo? Yo no lo tengo claro, pero me hago las preguntas y creo que en los últimos meses, insisto, como se está configurando la dinámica comercial y económica entre la Unión Europea y Estados Unidos, me hace algún ruido de no tener tan claro el escenario. Me parece que es una buena pregunta. Me da la sensación de que la geopolítica sigue ayudando con este acuerdo y con tantos otros, ¿no? De países que se sienten muy dependientes de Estados Unidos y que ven la necesidad de diversificar. Digo, me parece que ahí hay como un componente más material y hay un componente más simbólico de tomar una posición respecto de la geopolítica global. Así que me parece que más allá de que quizás, y tampoco es que la Comisión Europea no tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero probablemente nos distraiga a la Comisión Europea o haya distraído a la Comisión Europea y a los recursos que ponga la Unión Europea para negociar acuerdos comerciales durante un rato, todo este trajín con Estados Unidos, pero me parece que el objetivo todavía sigue siendo dar una señal, y me parece que Mercosur tiene varios elementos que le permiten dar esa señal fácilmente. Entre otras cosas, que está listo para firmar, digo, porque otro acuerdo va a llevar años de negociar. Imaginemos un escenario donde Mercosur, Unión Europea, ya estuviese firmado y en vigor.
¿el acuerdo le da a la relación bilateral y al comercio mejores herramientas para surfear contextos geopolíticos tan adversos como el que estamos viendo? ¿Estamos mejor o estaríamos mejor si tuviésemos este acuerdo en vigor para resolver, por ejemplo, estas tensiones de Unión Europea le va a dar una cuota comercial, una cuota o un compromiso de compra a Estados Unidos? Digo, ¿pensás que el acuerdo acá ayudaría mucho a mejorar ese escenario? ¿Ayudaría poco? Definitivamente, me parece que toman más valor los acuerdos comerciales en un contexto en el cual el ámbito multilateral tiene un gran signo de interrogación, ¿no? Y sobre todo para países medianos, chicos, que en un mundo más en estado de naturaleza tenemos menos herramientas para negociar caso por caso. Dato interesante, ¿no? Te saco un minuto de Unión Europea, pero tranquilamente podría reproducirse la misma situación México, ¿no? Acaba de anunciar este proyecto para subir los aranceles violentamente a todos los productos de todos los países con los cuales no tengan un acuerdo de libre comercio. Me parece que ese te da un poco, no sé, una señal de la revalorización de los acuerdos de libre comercio, que también estaban como, sí, en alguna charla similar de esta, seguramente habrán estado discutiendo si se extinguían los acuerdos de libre comercio. Bueno, me parece que están vivos y retomando relevancia. Yo creo que un acuerdo con Mercosur Europea es una buena noticia en un contexto en el cual los países empiezan a tomar decisiones unilaterales. Y ahí pensemos el día 1. Si hay un día 1 el acuerdo entra en vigor, claramente uno de los grandes interrogantes y de los aspectos que son señalados de Mercosur como preocupantes es la brecha de productividad que tenemos entre las economías de Mercosur y Europa, la brecha regulatoria también, digo, son mercados con disciplinas privadas y de la propia Unión Europea, donde el ingreso al mercado, más allá de que no haya aranceles, es dificultoso. ¿Cuál te parece que tiene que ser la agenda del Mercosur, pero también de las economías del bloque? No solamente para aprovechar las cuotas y lo que sabemos que vamos a ser competitivos, sino para, desde una inteligencia comercial, ampliar un poco que bienes y también, ¿por qué no, servicios del Mercosur lleguen al mercado europeo a partir de este acuerdo? Mira, en su momento, cuando creíamos que esto iba a suceder, había unos hermosos PowerPoints que habíamos armado en el Ministerio de Producción que explicaban todo lo que íbamos a hacer una vez que esto entrara en vigor. Probablemente gran parte de eso sea un buen borrador para empezar a pensarlo, pero en ese momento hablábamos como de tres acciones o tres grupos de acciones que había que empezar a desplegar para post firma o entrada en vigor de acuerdo con la Unión Europea. Una es la implementación, y ahí es una tarea no menor y me parece que va a haber un montón de trabajo para ahí que tiene poca visibilidad, que es vos estás tomando compromisos, tenés cientos de páginas, 1000 páginas más o menos de compromisos legales, y yo preguntaría a los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿los leíste a conciencia? ¿Chequeaste un poquito tu legislación local a ver dónde están los problemas? Lo que se suele llamar los gaps regulatorios, ¿no? Y ahí hay un trabajo grande para hacer, identificar los gaps. Me ha tocado trabajar en esto, con lo cual tengo alguna dimensión de la complejidad que tiene. Lo primero que tenés que hacer, por ejemplo, es identificar la legislación relevante. Eso ya es un trabajo enorme, ¿no? Bueno, entonces, implementación tiene que ver con todos los cambios y mapear y ir implementando para que tenga un aterrizaje suave el acuerdo, todos los cambios regulatorios a nivel legal, no sé, resoluciones, decretos, etcétera, para adaptarte a los compromisos que acabas de adoptar. Que en general para cualquier país del mundo no existe esta etapa porque ya la hicieron 20 veces, ¿no? La hicieron con la Unión Europea o la hicieron con otro país que básicamente les puso las mismas condiciones, los mismos compromisos que la Unión Europea. Para Mercosur es totalmente novedoso, es el primer acuerdo de este tipo que vamos a implementar, así que agarramos la máquina del tiempo, nos vamos al 90 y pico, donde estaban Chile, Perú, Colombia haciendo lo mismo, México, y hacemos eso, ¿no? Entonces ahí tenés una tarea grande. Las otras dos me parece que son las que vos estabas pensando cuando planteabas la pregunta, le llamábamos aprovechamiento y adaptación. Entonces, aprovechamiento es, primero, sensibilizar, ¿no?, a los potenciales exportadores. Mirá las oportunidades que están apareciendo acá. Vos sabías que firmamos un acuerdo con la Unión Europea, para empezar, y te vamos a mostrar más o menos qué es, y te vamos a traer medio digerido
dónde creemos que está la oportunidad, porque ya sabemos dónde está. Y ahí me parece que hay algo que no me canso de repetir, que es la agenda federal. Para Argentina me parece que ahí se desbloquea algo que está muy abandonado en la política comercial argentina, que es el resto del país, ¿no? Territorio. El territorio, totalmente. Las oportunidades del acuerdo con la Unión Europea son para las economías regionales. En todo caso, las amenazas, o para usar una palabra más suave, los riesgos, son para el núcleo, en todo caso metalmecánico, por llamarlo de una manera, central del país. Pero te alejas un poquito de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y te pasás de un amarillo a un verde total. Cero amenaza, cero sensibilidad, salvo algún producto particular, puras oportunidades que te pueden cambiar la geografía económica de una zona, de alguna provincia, de muchas provincias o de todas las provincias. Entonces me parece que hay un montón para hacer, subirse al micro como una banda de rock, e ir a las provincias a empezar a sensibilizar y ver qué necesitan las provincias para poder aprovechar las economías regionales estas oportunidades. Y la otra es más para el core, ¿no? Que decía antes, de adaptación. Primero, poner en dimensión el cuco de la amenaza de la Unión Europea. Yo les tiro un dato solamente muy a alto vuelo que teníamos en su momento. Nosotros importamos de la Unión Europea promedio, ¿no? Es una bolsa, acá la economista seguramente le va a parecer un pecado esto y estoy de acuerdo, pero en una bolsa mezclando todo, importamos a precios de la Unión Europea 70% más caros que del resto del mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Y bueno, lo que importamos de la Unión Europea no es productos, trabajo intensivos, con bajo costo de mano de obra, es otro tipo de productos que probablemente no tensionen tanto a la industria nacional como si firmás un acuerdo con algún país asiático, que ahí sí te entiendo que la discusión puede ser un poco más sensible. En cualquier caso, hay una agenda ahí de adaptación, de cómo hacemos en los plazos que prevé Mercosur Europea, que son ridículamente largos, ¿no? Y ahí vuelvo un poco quizás a la idea original de esto de en qué nos ayuda Mercosur, ¿no? Y tiro así una frase polémica que la escuché pocas veces, ¿no? Esta de ir unidos a negociar. Bueno, fuimos unidos a negociar con la Unión Europea. ¿Conseguimos mejores concesiones? No, la verdad que no. Y ahora viene la gran discusión, lo hablábamos recién fuera de micrófono, de cómo se van a repartir estas cuotas. ¿A ustedes les parece que Brasil va a ceder 1 milímetro de cuota más que lo que en promedio le exportaría a la Unión Europea si no existiera la cuota? No sé, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, esa cuota famosa, 99.000 toneladas de carne, por decir una, que ya nos parecía poco, cuando la repartamos con algún criterio que todavía no se sabe cuál es en Mercosur, veremos cuánto le queda a Argentina. Entonces, en la agenda ofensiva, ir juntos con Brasil y con Mercosur nos ayudó poco, nos ayudó un montón en la agenda defensiva. Y ahí hay algo para discutir y seguramente acá hay diferentes opiniones sobre si es bueno o malo haber sido tan eficientes en la agenda defensiva. Bueno, una manifestación de esa agenda defensiva, yo creo positiva, es que en sectores sensibles, en los cuales automotriz, para hablar del obvio, ¿sí? Estamos hablando del mayor exportador de autos del mundo, por ahora, habría que chequear el dato, probablemente es un dato viejo ya, y China ya lo superó, pero si no, es cuestión de minutos. Y nosotros tenemos una industria automotriz fuerte que tiene un peso importante en la economía. Bueno, ahí había un desafío. Bueno, tenés un periodo de adaptación de 15 años y para nuevas motorizaciones, que fue una de las cosas que se renegoció después, hasta 30 años. 30 años, ¿sí? O sea, no sé, me acuerdo cuando hablaba con los representantes de las cámaras para que tomaran una idea de los plazos que van a tener para adaptarse, les decía, ¿tenés hijos? Sí, ¿cuántos hijos? ¿Qué edad tiene tu hijo? No sé, 15 años. Bueno, tenés toda la edad de tu hijo para adaptarte a la mayor competencia de la Unión Europea y por lo que decíamos antes, seguramente si te va a apretar el zapato no va a ser por la Unión Europea que va bajando el arancel, probablemente sea por otros orígenes de importaciones. Pero bueno, en cualquier caso hay que sentarse con los sectores, ver a dónde aprieta el zapato y ver qué herramientas tiene los países de Mercosur, los gobiernos, para apoyar, acompañar en esa transición. Entonces, implementación mañana y lo antes posible arrancar con una agenda de aprovechamiento, yo creo sobre todo en economías regionales, en todo el país, pero me parece que tendría que ser muy federal y eso te va a dar además como cierta repercusión positiva. Me parece que ahí vas a encontrar los que son los ganadores, los que deberían ser los voceros del acuerdo que están
apagados, me parece que hay que ir y prenderlos. Y después adaptación para los sectores en los cuales veas que puede haber tensiones si abrís la competencia con los europeos. Bueno, Fede, antes de despedirnos, hay una pregunta que fue con la que cerramos el episodio sobre Mercosur y que también quisiera hacerte la voz, que es, ¿cómo imaginás el Mercosur en 5, 10 años, teniendo en cuenta el acuerdo que estuvimos hablando con la Unión Europea? ¿Lo ves más integrado al bloque? ¿Lo ves más fragmentado? No, definitivamente es una pregunta difícil. Me parece que voy a caer en la solución fácil, que es darte escenarios. Me parece que hay un escenario y nos hemos cansado. Hace poco Julieta escribió un paper sobre esto. Me parece que varias veces hemos descrito estos escenarios. Seguir con el Mercosur como está, con el GMC, los cartelitos y la agenda esta eterna que no termina nunca. Me parece que tranquilamente, lamentablemente, le asignaría una probabilidad alta a que el Mercosur, más allá de los tironeos y de las intenciones y de, no sé, el empuje político que pueda dar alguno de los gobiernos, puede tender a eso, a seguir ahí, a tornarse cada vez más irrelevante en términos comerciales y de interés político. ¿Sí? Mercosur representaba en los 90s 20 y pico, un cuarto, poco menos de un cuarto de las exportaciones de Mercosur, ahora está en un 10%, digo, para que te hagas una idea. En algunos países de Mercosur es mucho más violento esta reducción de la importancia de Mercosur a medida que pasan los años. Si no cambia nada, probablemente cada vez sea menos irrelevante, y los políticos, que en definitiva son los que van a tener la posibilidad de cambiar el rumbo de Mercosur, van a ver cada vez menos rédito político en ir y gastar capital político en Mercosur. Así que ahí hay un escenario negativo, pero probable, de que todo siga igual. No logramos salir de este bloqueo de Mercosur y cada vez se torna más irrelevante. Hay un escenario en el cual logramos repensar el Mercosur y me parece que ahí la agenda externa tiene algo para decir. Si Mercosur demuestra que tiene valor para agregar en la agenda externa, me parece que podemos alinear un poquito a los países para desplegar una agenda más ambiciosa, y ahí puede ser que tengamos un Mercosur más dinámico y que los presidentes, los ministros, que en definitiva son los que le tienen que prestar oxígeno político a Mercosur, van a estar dispuestos a apostar ahí. Me parece que para que eso funcione, rápidamente nos vamos a encontrar en el problema de que Brasil quiere estos países, Argentina quiere estos otros, y Uruguay tiene estos, y podemos armar paquetitos, como suele hacer Mercosur, del mínimo común denominador. Bueno, ¿cuál es el que no le molesta a nadie? Y vamos con eso. No es la agenda que me parece que sería más útil para Mercosur, así que me parece que habría que pensar seriamente algún mecanismo de flexibilización de la agenda externa. O sea, si el futuro de Mercosur es la agenda externa, ahora le damos una bocanada de oxígeno con Mercosur Europea y EFTA, y pasado mañana estamos otra vez bloqueados porque no nos ponemos de acuerdo con quién avanzar, o nos ponemos de acuerdo, pero en definitiva sabemos que no vamos a avanzar porque alguno de los países no quiere y lo va a poder bloquear. Me parece que habría que pensar seriamente en la flexibilización de la agenda externa. Ese es un escenario y me parece que ese es el que a mí más me simpatizaría. No sé si es el más probable. Y después tenés un escenario muy poco probable de que se rompa el Mercosur. Me parece que ahí hay muy poco interés. No veo el rédito de romper el Mercosur para nadie, ¿sí? Con lo cual ese lo veo muy poco probable y por eso te digo, me quedo entre los otros dos. Y lamentablemente, de haber visto el bicho durante muchos años desde afuera y de adentro, es un bicho resiliente, ¿no? Y de hecho una estadística que pone Julieta ahí en su paper, que yo creo que es la lectura exactamente contraria que la que propone ella. O sea, en este momento habrá en vigor 350 acuerdos comerciales entre uniones aduaneras y zonas de libre comercio. En los 90s, más o menos, la proporción era la misma, eran muchos menos, pero era misma cantidad de uniones aduaneras, misma cantidad de zonas de libre comercio. Las uniones aduaneras se estabilizaron en unas 15, 16, 5% de estos 350. Todos los demás son zonas de libre comercio. Puede ser que todo el mundo esté equivocado, ¿sí? Yo tiendo a pensar que no, que el resto del mundo encontró que la zona de libre comercio le da un balance mucho mejor entre ventajas y desventajas. No digo ir a una zona de libre comercio, pero me parece que entre la unión aduanera que nunca llega y el cuco de la zona de libre comercio hay un montón de opciones que pueden ser más útiles, una herramienta más útil para los socios de Mercosur.
Bueno, Fede, llegamos al final. La verdad que se nos pasó volando. Gracias por compartir tu visión con nosotros y por tan entretenida charla. Te esperamos de nuevo por acá para seguir conversando. ¿Te parece? Dale, muchas gracias, con gusto. Y Juli y Esteban, como siempre, un placer. Bueno, gracias, ese, nos estamos viendo. A vos que nos estás escuchando, ¿crees que el acuerdo con la Unión Europea se ratificará pronto? Déjanos tus comentarios y no te olvides de compartir este episodio y suscribirte al canal para no perderte todo lo que viene en Risky Talks. Nos escuchamos pronto.